¿Qué tal, amigos de Canal Foros X? Bienvenidos a un nuevo programa de filosofía. Y bueno, como ya ustedes saben, en esta segunda temporada estamos dedicando todos los jueves segundos de cada mes un programa dedicado especialmente a conocer el planteamiento de las filósofas que vamos presentando de manera cronológica, al igual que los otros programas. Y bueno, pues hoy nos vamos a enlazar de nueva cuenta hasta Morelia, Michoacán. Cabe mencionar que tenemos una gran invitada en ese programa para tratar estos temas propuestos. Así que bueno, los invito a recibir a nuestra invitada. En el programa del día de hoy nos acompaña la maestra Ivonne Muñoz Rodríguez. Dentro de su formación académica, tenemos que cuenta con la licenciatura en Psicología por la Facultad de Filosofía en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Además, tiene la especialización en Psicoanálisis y Teoría Feminista. También cuenta con la maestría en Filosofía de la Cultura en la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, con mención honorífica con la investigación Feminidad, Subjetividad y Desdicha, con enfoque en teoría feminista. También ha sido estudiante de doctorado en Filosofía en el Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro, en la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Por otra parte, ha dado la capacitación a la Policía Municipal en el marco de la alerta de género contra la violencia feminicida en 12 municipios por el programa de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo y la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres. También ha sido ponente y profesora en la Facultad de Psicología en temas de psicoanálisis y teoría feminista. También tiene un trabajo clínico sobre mujeres víctimas de violencia y psicoanálisis. Por otro lado, obtuvo el primer lugar de tesis de género en la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo con la tesis La espera y el abandono en el laberinto de la feminidad. Así que démosle la más cordial bienvenida a la maestra Ivonne Muñoz Rodríguez. Bueno, maestra Ivonne, pues bienvenida a este espacio del programa Filosofando. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, pues, ¿qué le parece si vamos a adentrarnos a nuestro primer temita, que le vamos a pedir a producción que nos mande a cortinilla, por favor? El matriarcado. Bueno, pues tenemos este tema que de alguna manera vamos a tratar de ir esclareciendo pues un poquito esta terminología y aclarar precisamente qué es este concepto del matriarcado, puesto que a lo largo de la historia, a partir también de la mitología, pues viene figurando este aspecto de lo que es el matriarcado. Sí, bueno, antes que nada creo que el eje principal de este diálogo tiene que ver con la representación
o las representaciones femeninas dentro de la historia y de cómo o cómo va marcando paso a las mujeres filósofas. Y pues bueno, sí hay un análisis muy importante acerca de la construcción de la civilización, que se pregunta la filosofía y la antropología acerca de, bueno, ¿qué es lo que antecede al origen de la civilización? Se sustenta la civilización y surge la pregunta, ¿no? Si hubo un matriarcado o si siempre estuvimos viviendo o la humanidad se configuró a través de esta lógica patriarcal. Entonces sí surge una discusión antropológica en donde se realiza el análisis de que posiblemente sí se vivió como en esta situación más de un matriarcado como en sociedades matrilineales, y que bueno, lo que caracteriza a estas sociedades matrilineales tiene que ver con esa posición que tenían las mujeres en la vida y de lo que representaban, ¿no? Y entonces parte de esta configuración matrilineal pues tiene su origen en la concepción de la diosa, que es como hay varias particularidades, ¿no? Varias situaciones que permiten pensar en estas sociedades que tienen que ver con la posición que tenía la mujer en las sociedades, el asunto de la diosa, que era el vínculo entre los seres humanos y la naturaleza, y bueno, como esta adoración a la diosa también configuraba un culto diferente a lo que se conoce ahora como el monoteísmo. De hecho, bueno, se piensa que el monoteísmo inaugura, ¿no? Como ese rompimiento de ese vínculo que se tenía con la diosa, con ese lugar que tenían las mujeres o la representación femenina, y que también tiene que ver cómo se construye el imaginario cultural del mundo. Entonces, sí hay esos estudios antropológicos en donde se presenta como la aparición de que sí había un linaje matrilineal donde las mujeres tenían de cierta manera digamos como el poder de a través del linaje materno configurar la sociedad. En este sentido no se consideraba que los hombres tuvieran como esa toma de decisiones o elegían con quién reproducirse, y que bueno, a diferencia de ahora como la sociedad patriarcal la estructura como esta cuestión del linaje, podríamos pensar como en el asunto del apellido paterno, ¿no? En ese momento no se configuraba de esa manera, sino que eran las mujeres las que tomaban las decisiones, incluso pues de la alimentación, el asunto de cómo se organizaban, de su sexualidad, que también era como una de las cosas que se discuten acerca de, bueno, si había una autonomía de las mujeres sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, y que precisamente la sospecha de que, bueno, si hubo un matriarcado, ¿en qué momento termina? ¿O cuáles fueron las situaciones por las que el matriarcado, las sociedades matrilineales, de cierta manera se ven subordinadas al patriarcado? Y bueno, en la mitología griega encontramos figuras incluso como las amazonas, y pues todo esto que narra el mito, como esas representaciones simbólicas de las mujeres, donde eran mujeres que tenían que tenían autonomía, que tenían poder, donde los hombres incluso no formaban parte de su sociedad, salvo para la cuestión de reproducción, y que en algún momento se cuestiona que justamente llega a las lecturas de Freud, incluso, bueno, ¿qué pasó con el matriarcado? ¿Cuál sería como lo que inauguró el patriarcado? Y precisamente parece que es como esto que configura al patriarcado, que es la misoginia, y que tiene que ver con ese desprecio de lo femenino, pero por una cuestión de la sexualidad. Que parece que todo comienza aquí, como la regulación de la sexualidad de las mujeres, que fue entonces cuando surge este sometimiento y donde las mujeres pierden ese acceso o esa libertad, vaya, de los espacios, de lo público, y empieza como esta cuestión de la división del trabajo, donde entonces las mujeres son sometidas al espacio privado, ¿no? Y que también tiene que ver con la cuestión de la religión. Ese vínculo que tenía que tenía el ser humano con la naturaleza en esta cuestión del culto a la diosa, también representaba un vínculo con la vida. Entonces, tenía, vaya, varias configuraciones simbólicas, y en el momento en que surge la religión es como también
se sostiene en tanto que la religión pues es un discurso hegemónico, mayoritario, es donde se pierde esta conexión con la naturaleza, con la diosa, y bueno, podríamos pensar que entonces también es ahí como se va configurando el patriarcado y esa pérdida de la importancia que tenían las sociedades matrilineales. Y bueno, vuelvo a esto, ¿no? Hay muchos estudios antropológicos de algunas comunidades donde se encuentra como esa posición de las mujeres que no era esa posición subordinada en la que ahora pues nos vivimos, ¿no? A partir de esa lógica patriarcal. Muy bien, bueno, pues vemos, ¿verdad?, que el matriarcado pues tiene una larga trascendencia a lo largo de la historia de la humanidad, que en momentos se ha perdido, sin embargo, desde mi punto de vista, creo que en la actualidad, poco a poco, la mujer pues va teniendo de nueva cuenta pues esta figura tan importante que va marcando pues la historia. Bueno, estimados amigos, no le cambien, vamos a una pausa, compartan en sus redes sociales este programa que apenas va iniciando, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Canal Foro CX. Marca la diferencia. Todos los enfermos le tenían un gran cariño. En realidad no regresé por eso. Te reciben con tal amor. Son los lugares. Ver sus películas, pero él lo hacía todo. En esta ocasión me encuentro con tres muchachotes bien. Canal Foro CX. Marca la diferencia. Canal Adriana, señora del laberinto.
el nombre. Y bueno, pues vamos a seguir en este recorrido de cómo la figura de la mujer desde ese aspecto mitológico pues va teniendo este resurgimiento, ¿verdad? Para ir encauzando de alguna manera el propio pensamiento que va a marcar a la sociedad. Sí, bueno, Ariadna es una figura muy interesante dentro de la mitología griega, en esa representación simbólica, vaya, femenina, lo que representa. Y justo es el personaje del cual hice mi tesis de licenciatura. Y bueno, hay varios elementos en ese mito. Es el laberinto, es el Minotauro, la cuestión de su relación con Dionisio, la relación que tiene con Teseo. Y bueno, hay muchos análisis de ella y a la vez no, porque parece como un personaje un tanto anónimo en ese mito. Claro, el carácter heroico, la representación heroica es Teseo, pero si recuperamos la figura de Ariadna, encontramos que hay dos elementos muy interesantes en ella que tienen que ver con la cuestión del hilo, el hilo que permite a Teseo salir del laberinto, dado que Dédalo, quien construye el laberinto, le da el secreto, ¿no? Él le enseña cómo se construyó el laberinto, entonces ella lo sabe y le da a Teseo ese hilo para que no se pierda cuando va a matar al Minotauro. Y bueno, pues la promesa es esto, que se casa con ella. El asunto interesante de este mito es que cuando Teseo se la isla de Naxos, él la olvida, él la abandona. Entonces, justo hay como elementos en este mito que es la relación que tiene Ariadna con Teseo y su relación con Dionisio. Entonces, ella podría representarse como una figura femenina que sabe que en realidad quien salva el héroe en este mito se representa como Teseo, pero quien realmente ocuparía ese lugar es ella, en tanto que ella salva a Teseo de no perderse en el laberinto. Entonces, ¿qué sucede en ese abandono? Cuando Teseo la abandona en la isla, hay un texto de Robert Graves, de Graves que habla justo de tres finales de este mito, donde dice que en uno Teseo olvida y por eso la abandona. En otro es que Teseo se desposa con otra mujer a bordo del barco y bueno, por eso es que la abandona. Y el otro final es que Teseo no quería regresar a su casa con Ariadna porque él quería presentarse ante el padre como el héroe. Entonces, el abandono de Ariadna estaría sostenido por esta presión. Sí, el olvido, pero también como el no reconocimiento de que fue ella la que permitió que Teseo librara la batalla. Y bueno, en esta relación que tiene Ariadna con Dionisio, inclusive la toma Nietzsche para comentar el asunto de la acción. Entonces dice que todo héroe necesita, o que sí, todo gran hombre, en este caso como Dionisio, cuando hace todo ese análisis Nietzsche de la figura de Dionisio como esa representación de la afirmación, él dice que Dionisio necesitaba una novia, ¿no? Y esa novia es Ariadna. Entonces es interesante que Ariadna, dentro de toda la mitología griega, es la única mujer elegida por un dios. Digamos que Dionisio la rescata, ¿no? Es lo que se toma del mito, pero que no solo la rescata, sino también se casa con ella. Y bueno, entonces en ese momento deja de representarle el hilo y le regala una constelación. Entonces esa constelación pues es la representación de Ariadna y parece una de las figuras más anónimas, inclusive de Ariadna no se sabe mucho, pero es muy interesante analizar estos elementos de qué pasa con el laberinto, qué es lo que representa, qué tiene que ver con el logos, incluso con el asunto de la razón, cómo entonces Ariadna al vincularse con la razón, pues también este es un vínculo de la mujer con el saber, una mujer que sabe, ¿no? Y una mujer que sabe de algo que es sí, el camino, como un camino que tuvo que recorrer Teseo para pues constituirse como héroe, cuando en realidad sin el hilo de Ariadna pues no hubiera sido posible, ¿no? Entonces, otra de las cosas que vemos en la mitología griega, claro, cuando leemos acerca de mitología griega, pues siempre vemos como la figura del héroe y la representación o lo que el héroe representa, pero los personajes femeninos aparecen anónimos. Entonces, si recuperamos
la figura de Ariadna para reconocer como esas potencias femeninas que han sido sesgadas por el patriarcado, nos damos cuenta de que tienen mucho valor y simplemente con esa posición de Nietzsche, ¿no? Ariadna es la afirmación. Entonces, cómo lo femenino es lo que permite afirmarse. Y otra de las cuestiones interesantes de este mito, que en algún momento trabajé en la tesis de licenciatura, pues es la cuestión de la espera, ¿no? Cómo la subjetividad femenina está atravesada a partir de la espera, que podría ser, bueno, ¿qué pasaba mientras Teseo estaba en el laberinto y Ariadna con esta espera? Como la espera de una promesa, del cumplimiento de una promesa, pues que se rompe, ¿no? En el momento en que Teseo la abandona en la isla de Naxos. Entonces, cuando esto que se titula como Ariadna, la señora del laberinto, pues sí es en realidad ella la que representa como ese pasaje o ese camino laberíntico, dado que ella lo conocía. Dédalo le reveló como secreto ella. Y pues ella es de cierta manera quien representa como la constitución de ese laberinto. Entonces podríamos pensar que sí, los caminos de la feminidad, ya si lo hacemos desde un análisis de la subjetividad femenina, los caminos de la subjetividad podrían ser laberínticos. Sí, donde prácticamente pues aquí está resurgimiento prácticamente del poder que tiene la mujer y cómo de alguna manera, ya lo vamos a ver en el tema siguiente, pues ha sido como que esa inspiración, ¿no? Esa inspiración para tomar nuevos rumbos, nuevos caminos que nos induzcan precisamente a esta reflexión. Bueno, estimados amigos, no le cambie, quédese con nosotros, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Canal Foro CX. Marca la diferencia. Todos los enfermos le tenían un gran cariño. En realidad no regresé por eso. Te reciben con tal amor. Son los lugares. Ver sus películas, pero él lo hacía todo. En esta ocasión me encuentro con tres muchachotes viejos. Canal Foro CX. Marca la diferencia. Canal Foro CX. Marca la diferencia.
Atenea, las musas y las bacantes. Bueno amigos, ya estamos de regreso en su programa Filosofando, y bueno, pues también vamos a hablar de esta gran mujer también de Atenea dentro de la figura griega, ¿verdad? En este aspecto prácticamente mitológico, que de alguna manera pues va marcando una trascendencia en la cultura griega. Sí, bueno, nos vamos a ir dando cuenta con estas diferentes figuras de las que estamos hablando, que estamos analizando, cómo cada una tiene versiones distintas. Y bueno, en este caso la diosa que representa el saber, que en este caso toca la filosofía, pues es Atenas o Atenea, y tiene ciertas particularidades que la van a distinguir de las diosas madres. Entonces, es otra de las cuestiones que se analiza y se reflexiona acerca de la figura de Atenea, y que bueno, en esa cuestión Atenea sí es valorada y reconocida por su relación que tiene con el saber. Entonces, Atenea se reconoce como la diosa de los 1000 saberes, pero tiene características que es allí donde entonces empezamos como esta reflexión acerca de, bueno, si ella rompe con ese esquema de las diosas madres, ¿qué atributos tiene Atenea para que sí tenga ese reconocimiento dentro de ese mundo del saber, que más que nada es un escenario patriarcal? Y bueno, Atenas o Atenea tiene ciertas características físicas como es andrógina, es urandrógina, aunque se piensa en ella en femenina, características físicas tienen que ver también con características masculinas. De hecho, en su representación encontramos cierta masculinidad y tiene dos características, además, que también la distancian como de ese lugar de la mujer en ese momento, de la mujer en Grecia, de las diosas madres que tienen que ver con la reproducción, con la naturaleza. Atenas no, Atenas está vinculada con el combate y con el saber, entonces también se le representa con las armas, ¿no? De hecho, se le conocía también como los ojos de la lechuza por esa relación que tenía a Atenas con el saber. Ella sí es una mujer a quien se le da lugar y que es reconocida por los filósofos, pero que también nos podemos dar cuenta que también es la que se reconoce, ¿no? Como una de las diosas principales del Olimpo, pero que no tiene sus atributos o esas cualidades otorgadas a la condición femenina. Y dentro de este mismo análisis, es esto que también se mencionaba acerca de las musas y las bacantes, encontramos también otros lugares de las mujeres, otras formas, otras representaciones, y que bueno, hay dos cosas aquí, que es como una situación dicotómica entre las musas y las bacantes, y que parte, por ejemplo, lo podemos ver en ese análisis de Nietzsche del texto del nacimiento de la tragedia, cuando analiza lo apolíneo y lo dionisíaco. Entonces las musas están como en el lugar de Apolo, y lo que tiene que ver con el orden y la armonía, ¿no? Y conocemos entonces que las musas pues son las representantes de esa inspiración del genio. No son las autoras, como las representantes, la inspiración del genio, y entonces conocemos las musas que son Calíope, Clio, Erato, Melpóneme, Polimnia, Talía, que son las que representan las artes, la música, la danza, la poesía, pero ellas están como en ese lugar de la armonía, ¿no? Todo lo que va a representar el arte. Y en contraparte con las bacantes están en ese lugar de Dionisio o de Baco, de Dionisio, que tiene que ver con la embriaguez. Entonces, algo que se refiere a las bacantes es que, bueno, se podría pensar que inclusive es como la narración de un antecedente de lo que son los aquelarres, ¿no? De las bacantes se reconoce esto, si bien las musas tienen como esa representación de la armonía, las bacantes tienen que ver con la embriaguez, con el desorden. Entonces, de las bacantes lo que se dice, bueno, eran estas figuras femeninas que practicaban un rito, que incluso era un rito femenino, no tenían acceso a los varones,
pero que en ese rito, bueno, era como el consumo de bebidas embriagantes, inclusive de ciertos antiógenos o plantas, ¿no? Alucinatorias, en donde ellas rendían culto pues sí, es un culto, y que en ese culto, bueno, dice que se perdían, ¿no? O sea, había varios días donde ellas se consagraban a ese rito y era como un encuentro con ese mundo femenino, pero que de cierto modo quedó velado o quedó, sí, en ese lugar en donde las mujeres ya no tenían acceso, ¿no? Que es como esa libertad del cuerpo, de la sexualidad, como ese acceso incluso a las mujeres de un saber oculto, y que pues las vacantes podrían ser como esa representación entonces de eso que se oscurece de lo femenino. Entonces vemos en estas tres figuras como diferentes configuraciones o de lo que hemos revisado a partir de las figuras femeninas que tomamos de los mitos, diferentes configuraciones de la feminidad, que bueno, finalmente lo que podemos sintetizar acerca de esta breve reflexión es que sí, la mitología griega, pues después del mito, ¿no? Surge la religión, pero también el mito es como lo que toma la filosofía, obviamente para pensar el mundo, como estas formas simbólicas de pensar la sociedad, pensar en las relaciones humanas, de cómo van tomando lugar, también lo que podríamos pensar como el deber ser masculino y lo femenino, y la mitología ofrece como esa multiplicidad. Bueno, después vamos, no viene como al tema, no está dentro del tema, pero podemos encontrar muchas diosas que tienen ciertas representaciones, otras representaciones, el asunto de las ninfas, se hablaba un poco de las amazonas para ilustrar esta cuestión de las sociedades matrilineales, y que bueno, lo interesante de recuperar las figuras femeninas, los mitos griegos, es esto, que son como antecedentes que sirven a la teoría feminista, por ejemplo, para pensar, bueno, cómo se conforman las mujeres dentro de ese orden social, dentro del orden de la cultura, y cómo todavía, de cierta forma, ubicamos estas, digamos, categorías o condiciones femeninas que podemos ver sí en esa constitución cultural de qué es lo femenino, qué es lo masculino, qué lugar ocupaban las mujeres, y que creo que lo interesante es esto, ¿no? Ver cómo es una multiplicidad, que sí había mujeres destinadas a la crianza y a la reproducción, pero que también, por ejemplo, a Ariadna, que tiene que ver con el asunto de Creta, con la sociedad de Creta, pues era una sociedad que se vivía muy en vínculo con la naturaleza, con la cosa, y que podríamos, pues, en este recorrido histórico y filosófico, la teoría feminista recupera estas figuras justo para ese análisis de la historia de las mujeres, Así o de la es, historia de las mujeres en la filosofía. exactamente, donde podamos resignificar pues todos estos elementos, ¿no? Que de alguna manera pudiéramos ver que todavía en la actualidad como que hay algunas representaciones de estas figuras mitológicas a hoy en día. Bueno, estimados amigos, no le cambie, quédese con nosotros, vamos a otra pausa y enseguida regresamos. Canal Foro CX. Marca la diferencia.
Todos los enfermos le tenían un gran cariño. En realidad no regresé por eso. Te reciben con tal amor. Son los lugares. Ver sus películas, pero él lo hacía todo. En esta ocasión me encuentro con tres muchachotes viejos. Canal Foro CX marca la diferencia. Canal Foro CX. Marca la diferencia. Las poetisas. Bueno amigos, ya estamos de regreso en este su programa Filosofando y bueno, vamos a abordar nuestro último temita del programa del día de hoy, donde pues vamos analizando pues esta figura que ha tenido la mujer pues a lo largo de la mitología y que de alguna manera pues se ha convertido en una inspiración para la producción del pensamiento, ¿verdad? Y prácticamente pues aquí también pues, surge esta figura de la mujer como las poetisas que cambiando poco a poco pues ese pensamiento de la humanidad. Bueno, lo que se puede recuperar de la figura de las poetisas es justo ese análisis del vínculo que tienen las mujeres con la palabra y con el pensamiento, como ya mencionaba. El asunto de que las mujeres pudieran en esta representación de las poetisas tener una voz
el argumento, la cuestión del argumento, que es otra de las cuestiones que la filosofía feminista analiza, cómo el pensamiento, la voz, el saber en el lugar de las mujeres o en las mujeres, cómo se posicionan o cómo de alguna manera sí se reconoce en la mitología griega que las mujeres pudieron acceder a esta cuestión de la voz, pero cómo a partir de esa configuración cultural se fue sesgando esa posición o ese lugar de las mujeres, y que incluso esto también llega al análisis de cuestionarnos por qué las mujeres ocupan el lugar de poetisa y el varón como el lugar de el poeta, como si fueran lugares diferentes, como si las mujeres solamente reprodujeran una voz que no les es propia, pero que en la mitología griega podemos de cierta manera recuperar esa figura femenina que también nos lleva, como ya mencionábamos en el caso del vínculo que tienen las mujeres, esa relación que tienen con el arte, que bueno, dentro de las poetisas también podríamos ver como los diferentes géneros a través del escenario del mundo, ¿no? De la vida, que inclusive podríamos hacer como en este vínculo de lo femenino con la tragedia, como el asunto de la comedia también, como el tema de la voz, y que también de cierta manera nos remite como a ese otro lugar o esos lugares donde sí encontramos las figuras femeninas dentro de la cultura. Y que otra de las cuestiones que también es importante recuperar esa figura, que quizá no está tanto dentro de las poetisas, pero que podríamos pensar que tiene que ver con el vínculo de la mujer por ejemplo, las profecías, ¿no? Y aquí encontramos a Diótima, y encontramos sobre todo a Diótima y las sibilas como esas mujeres que tenían el don de profetizar, de ver a través de lo que va a pasar, que eran las representaciones también de los oráculos. Y entonces es ese análisis también múltiple de ese lugar distinto que tenían las mujeres con el saber, y que también podríamos incluir en esta reflexión la importancia que tenía, que se le daba a la mitología griega a la mujer con la profecía o como oráculos, como las mujeres que dirigían hasta cierto punto o que ellas sabían acerca del destino de los hombres. Que bueno, también vamos a encontrar otras figuras interesantes como las horas, que inclusive tenían esa posibilidad, ¿no? De tejer y destejer el destino. Las gracias, que también son otras tres figuras femeninas, que también tienen ese vínculo con el saber del destino y con el asunto de cortar o no la vida, y cómo a esas mujeres se les otorgaba ese don, ¿no? El don de, inclusive que bueno, ya posteriormente tiene ese análisis como el vínculo de la mujer con la muerte. Entonces, pues volvemos a este punto donde las mujeres desde la mitología griega sí forman parte como de esas representaciones culturales, y que bueno, aquí habría la pregunta de a partir de qué momento las mujeres pierden toda esa carga simbólica, ese lugar simbólico, y entonces con el paso del tiempo, con ese análisis histórico, ya vemos que las mujeres toman otros lugares, ¿no? En lo que es la vida social, en el espacio, destinadas a este espacio privado, como son despojadas de todas estas potencias, digamos, que se les otorgó en Grecia, como con el surgimiento, volvemos a lo mismo, de la religión, ya hay esa ruptura de ese vínculo de esos lugares donde las mujeres sí tenían como acceso a estas configuraciones de la cultura. Y que bueno, la mitología griega nos sirve para recuperar esto, ¿no? Para seguir pensando cómo a partir de Esmero, que es el culto a la diosa, surge toda esta, digamos, como ya había mencionado, como eso múltiple en lo femenino, esa multiplicidad de lo femenino, que no solamente se reduce como a la cuestión de la maternidad, del matrimonio, del cuidado, de la crianza, sino que hay otras cosas más que pensar acerca de la feminidad, pues para recuperar esas potencias dentro del orden de la...
Exactamente. Y ante esto, bueno, pues cabría hacer la pregunta desde su perspectiva, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer como sociedad para rescatar todos estos elementos que ya nos ha comentado? Creo que toda esta inquietud sí parte de la teoría feminista, que bueno, sabemos que el feminismo y que bueno, ahora recuperando como las filósofas, que esto es importante, que es la recuperación de las genealogías femeninas en esta dimensión del saber y el conocimiento. Esto es lo que propone el feminismo teórico y bueno, sabiendo que el feminismo no solamente es una cuestión teórica, sino también política, es un movimiento político. Y esta pregunta es importante porque como sociedad lo que se propone sí es la transformación del orden social, pero que esta transformación también incluye el escenario del conocimiento, del saber, en tanto que el saber es patriarcal. Entonces, una de las propuestas, que es lo que el ejercicio que realizamos con esta reflexión, es regresar a las genealogías, que pues parece que este espacio de las filósofas trata de hacer eso, ¿no? La lectura de filósofas, la lectura de mujeres, el reconocimiento de las mujeres en la historia, el reconocimiento de las mujeres en la cultura, y que bueno, es da otro horizonte de sentido de la vida de ese mundo femenino que ya no nos permite pensar, sí, a las mujeres o lo femenino únicamente como reducir a la mujer a eso que hablábamos, ¿no? Que era la maternidad, la crianza, el cuidado, sino que el recuperar las genealogías de las mujeres, en este caso de las filósofas, nos permite resignificar eso que la condición femenina, vaya, porque es una condición dada por la cultura y nos permite descentralizarnos de esa condición para entonces acceder a este lugar, a tomar una posición en el mundo justo a partir del conocimiento, que es muy importante, ¿no? El que tengamos el derecho, no solo el derecho, sino también el acceso y la posibilidad de hablar y de pensar, de que tengamos el acceso a estos estudios, ¿no? Porque vemos que desde la mitología griega ya había una relación de las mujeres con el saber, y que bueno, se trata de recuperar esa relación o de constituir una diferente, una relación con el saber y con la cultura. Así es que prácticamente pues es una gran tarea que pues nosotros como sociedad pues debemos de implementar, debemos de seguir en esta pues en esta misma línea, ¿no? De esta resignificación del papel de la mujer, que al menos en lo particular, como le externaba un poquito fuera de cámaras, pues es muy importante, ¿no? El conocer toda esta de alguna manera la mujer ha hecho a lo largo de la historia para que otra vez tenga esa voz, ese voto pues dentro de la sociedad, que no ha sido un camino pues fácil, que digamos. Así es. Y bueno, pues no nos queda más que pues agradecerle, maestra, pues este espacio, verdad, que nos ha regalado este tiempo. Pues esperamos seguir contando con su participación pues en una emisión más en este programa de Filosofando, dedicado pues obviamente a las mujeres. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y estamos en estos puntos de reflexión y muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, estimada audiencia, ya sabe que ustedes y yo en la próxima semana tenemos una cita más en una edición más de su programa Filosofando. ¿Listo?